Estamos a 20 kilómetros de Parral hacia la cordillera y estamos hace ya 6 años junto a mi esposa en aquel lugar abriendo una obra y el Señor ha permitido que esa obra prospere y crezca. Partimos desde cero en ese lugar y el Señor ha ido sumando hermanos, hermanas en Cristo, y Pastor Gabriel estuvo con nosotros para el Día del Padre, allí también compartiendo la palabra del Señor. Y nos gozamos de ver también la obra que el Señor está haciendo en este lugar. Nos gozamos de ver hermanos de Quillón también en este lugar, de San Carlos. Son localidades que el Señor quiere seguir alcanzando con el Evangelio de Jesucristo. Y oramos para que haya muchos más, ¿no? Para que el Señor siga haciendo grande su obra en esta séptima, bueno, yo estoy en la séptima región del Maule, ustedes ya están acá en el Ñuble, exactamente, en la región del Ñuble. Y siempre es un desafío compartir la palabra de Dios cuando a uno le dicen que el tema es libre, ¿cierto? Porque sería quizás más sencillo cuando te dicen, bueno, hermano, esto es lo que usted tiene que predicar, y nos dedicamos, ¿cierto? Pero cuando a un pastor le dicen es un tema libre, entonces uno comienza a orar al Señor y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar a esta iglesia, a este grupo de hermanos en Cristo? Y justamente en semanas pasadas tuve el privilegio de estar compartiendo en un campamento de jóvenes mayores en una iglesia en Santiago, y me dijeron esto: pastor, queremos animar a nuestros jóvenes a vivir una vida apasionada por Cristo. Y tenemos un versículo lema para el campamento que queremos que usted pueda desarrollar. El versículo lema es Gálatas 2:20. ¿Alguien conoce cuál es ese versículo? Gálatas 2:20. Vamos, usted lo tiene que tener allí en su memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un versículo maravilloso, un versículo poderoso. Ahora es un versículo interesante porque en mi adolescencia yo tuve el privilegio de nacer en el seno de una familia cristiana y me crié así como los niños, ¿cierto? Como decían antes, entre las bancas de la iglesia. Ya esta iglesia no tiene bancas, pero antes todas las iglesias tenían bancas. Y cuando llegué a la adolescencia escuchaba este versículo y la verdad es que no me causaba mucho gozo, ¿sí? Eso, sinceramente hablando, porque decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces yo decía, qué mal, ¿no? Porque si yo no voy a vivir, entonces ¿cómo voy a disfrutar? Si ya no vivo yo, estoy muerto. Y ese pensamiento estaba en mi mente. Ahora es triste para mí recordar eso porque veo que yo no tenía una conciencia verdadera de lo que significa vivir a Cristo. Y por eso, ¿cierto? Este versículo no era algo que me llamara la atención o que me animara, pero ¿sabe? Quiero decirle algo, este breve versículo es una declaración condensada de lo que es el Evangelio, el verdadero Evangelio, y que debe a nosotros animarnos poderosamente. Pero mis amados hermanos, para entender este versículo, como para entender cualquier verso de la palabra de Dios, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? En primera instancia, ¿cómo usted, cierto, analiza un verso de la palabra de Dios? ¿A dónde va? Vamos, quiero que usted me responda, ¿sí? Esto es una clase de hermenéutica aplicada. Hermenéutica es el arte de la interpretación bíblica. Usted tiene un verso conocidísimo como Gálatas 2:20. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Ah? Ver el contexto. ¿Cuál es el contexto del pasaje? ¿Ya? Ese es el tema, digamos, o la idea que va a combatir Pablo. El contexto es el libro de Gálatas, así que acompáñeme por favor al libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. La carta de Pablo a los Gálatas es probablemente la segunda carta escrita por el apóstol Pablo, luego de primera a los tesalonicenses. Estamos hablando que esta carta fue escrita
luego del concilio de Jerusalén del capítulo 5 del libro de los Hechos, probablemente entre el año 49 al 52 después de Cristo. Cuando hablamos de la carta a los Gálatas, estamos haciendo referencia no a una iglesia, sino a varias iglesias. Dentro de esas iglesias estaban, por ejemplo, la iglesia de Listra, la iglesia de Derbe, las iglesias que fueron levantadas por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Ellas son mencionadas allí a partir del capítulo 13 del libro de los Hechos hasta el capítulo 14, Iconio, Listra y Derbe. Estas ciudades estaban en la región de Galacia, que era, ¿cierto?, un territorio dominado por el Imperio Romano. Entonces, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, no está escribiendo a una iglesia específica, sino que a una región, donde por lo menos sabemos que en la parte sur estaban estas iglesias que él fundó en su primer viaje misionero. Ahora, eso es importante, ¿sabe por qué? Porque son de los primeros frutos de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Por lo tanto, me imagino yo iglesias muy queridas, muy amadas por el apóstol, porque son el principio, el origen de su ministerio, de ese llamamiento que Dios le había hecho de predicar a los gentiles. Él como apóstol de los gentiles y uno que iba a llevar el evangelio. Ahora, ¿qué ocurría? ¿Por qué Pablo le escribe a estas iglesias que estaban en la región de Galacia? Porque se habían infiltrado dentro de la iglesia falsos maestros que estaban enseñando que el evangelio de la gracia, de la justificación por medio de la fe, no era suficiente para la salvación. Que además los gentiles debían regirse por las leyes del judaísmo, que los gentiles debían circuncidarse, que los gentiles debían seguir la ley dietética, que los gentiles debían guardar el día de reposo, que Jesucristo no era suficiente para la salvación. La salvación venía por medio de Jesucristo, decían ellos, sí, sin duda alguna. Pero además hay que agregar esto, el cumplimiento de la ley. Eran, como les llama el apóstol Pablo, judaizantes. ¿Y cuál era el problema? Es que estas iglesias de Galacia habían abrazado esta falsa doctrina, este falso evangelio. Y en el capítulo 1, en el verso 6, él le va a decir, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ese es el contexto de la carta, que habían hombres, falsos maestros, probablemente venidos desde Jerusalén, que se habían introducido en la iglesia y que estaban diciéndole a los hermanos que había un evangelio más puro que el que de Pablo les había dado. Por lo tanto, cuestionaban el apostolado de Pablo y cuestionaban el evangelio que Pablo les había enseñado, que era por solo la gracia, la justificación por medio de la fe. Había que agregar las obras. Paréntesis, el día de hoy también tenemos evangelios así, donde así se te dice, sí, es verdad, la salvación es por medio de la gracia del Señor Jesucristo, sí, pero hay que perseverar, porque si no usted se va a perder. Eso es el evangelio, malas obras. El apóstol Pablo dice claramente en Efesios capítulo 2, verso 8, que hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero continúa en el verso 10, dice, porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Él determinó de antemano que anduviésemos en ellas. La salvación no es por obras, pero es para buenas obras, pero como un fruto de la salvación. ¿Se entiende eso?
Perseveramos porque hemos sido salvados. No somos salvados por perseverar. Obramos para la gloria de Dios porque hemos sido salvados. Pero no es que vivimos tratando de hacer cosas para mantener o para ganar nuestra salvación. Eso es muy importante, hermanos. Muy importante. ¿Por qué? Porque si no, pervertimos el Evangelio. El Evangelio es uno. El hombre pecador no puede hacer nada para ganar ni mantener su salvación. Pero el Dios Todopoderoso, por medio de su gran amor con que nos amó, ha enviado a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que muriendo en la cruz ofreciera un sacrificio perfecto, para que hombres pecadores débiles como tú y como yo pudiésemos entonces tener una entrada gratuita al Padre. Y Él no solamente nos salva, sino que nos asegura una salvación. ¿Puede decir amén a eso? ¿Le trae gozo eso? Por supuesto que sí. Pero estos habían introducido un evangelio pervertido, un evangelio diferente, y habían llenado de temor a aquellos hermanos, porque entonces pusieron en duda la gracia y la justificación por medio de la fe, porque sentían que les estaba faltando algo. Es que no me he circuncidado, decían. Es que nosotros comemos cerdo. Es que nosotros, y Pablo va con dureza a reprender y a corregir este error. Y sabe, el apóstol Pablo va a comenzar a hacer un recorrido de toda su vida. Y él les va a decir, oigan, yo mismo fui un legalista. Recuerden, yo era un avanzado en el judaísmo. Yo era más celoso que todos los celosos. Y fui por eso perseguidor de la iglesia. Porque dice en el verso 14 de este capítulo 1 de Gálatas, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, de mi nación, siendo mucho más celoso de ¿qué? De las tradiciones de mis padres. Yo era un hombre, dice, celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Sabes? Hoy hay muchos que viven bajo el yugo del legalismo porque son celosos de las tradiciones de sus padres. Es que mis padres me enseñaron eso. Esa la respuesta que yo recibo tantas veces en las camelias cuando predico el Evangelio. Le digo, este es el Evangelio. Y me dice, oiga, qué lindo lo que usted dice. Pero a mí mis padres me bautizaron en esta iglesia. Yo quiero honrar la tradición de mis padres. Y yo le digo, bueno, siga la tradición de sus padres y váyase al infierno. Porque no por seguir las tradiciones de sus padres usted va a ir al cielo. Es por reconocer que no es capaz, ni nunca será capaz de alcanzar la salvación, sino que la recibe por medio de la fe, abraza la cruz de Cristo y será salvado. ¿Sabe? Pablo tuvo que abandonar la tradición de sus padres. Es así. Y Dios tuvo que bajarlo del caballo, ¿se acuerda? Para que pudiese conocer al Salvador. Y me encanta esa metáfora. Porque así pasó. Él iba de camino a Damasco y una luz resplandeciente lo rodeó. Y cayó al suelo. Y desde el suelo él mira hacia el cielo. Y dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué dice la voz que le responde? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego entonces él dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes? Él había pasado toda su vida, pudiésemos decir, en la iglesia, siguiendo la tradición de sus padres, siendo un celoso, respetuoso de las tradiciones que le habían inculcado. Pero había una persona a la cual él no conocía. ¿A quién no conocía? A Jesús. Por eso cuando se le aparece Jesús, él tiene que preguntar, ¿quién eres, Señor? Y puede pasar en el contexto de la iglesia que quizás usted, como yo, se críe dentro de la familia de la fe y se aprenda las canciones y aprenda la forma de hablar que tenemos los cristianos y no conozca a Jesús. Porque el encuentro personal con Cristo es eso, un encuentro personal. La salvación no es familiar, no es por herencia. Jesús no tiene nietos.
Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Cada uno debe nacer de nuevo. ¿Cómo? Mediante un encuentro personal con Cristo, mediante ese encuentro donde tú ves la gloria de Cristo, el resplandor de su gloria. Y entonces reconoces tu condición de pecado y puedes, como Pablo, decir, ¿qué quieres que yo haga? Porque el servicio, mis amados hermanos, está conectado intrínsecamente con reconocer a Jesucristo como mi Salvador personal. Es en este contexto, ¿cierto?, donde él va a hablar acerca de su vida pasada y va a defender su apostolado, porque él va a continuar en el capítulo 1 y capítulo 2 de Gálatas, hablando acerca de su apostolado y cómo él recibió el evangelio no por medio de la enseñanza de otro hombre, sino por medio de la revelación de Dios, porque como apóstol recibe una revelación directa de parte de Dios, y que ese apostolado es reconocido por Pedro, por Juan y Jacobo, los pilares de la iglesia en Jerusalén, que él afirma la verdad del evangelio, que es solo por medio de la fe. Pablo en el capítulo 2 va a hablar y va a decir a los hermanos, yo fui a Jerusalén junto con Bernabé y con Tito. Y Tito, ¿cierto?, era un gentil, y dice, con todo ser gentil, no fue circuncidado. Nadie le pidió que se circuncidara, porque la salvación no es por seguir mandatos y leyes, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Y es más, él dice, va a exponer un caso en el cual él tuvo que reprender ¿a quién? Al apóstol Pedro, por tener una conducta que atacaba, que no era consecuente con la salvación por medio de la justificación de la fe. En el capítulo 2, verso 11 de Gálatas, va a decir, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque dice, era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y aquí viene el versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, hermanos, este versículo en su contexto inmediato está en medio de una reprensión que le hace el apóstol Pablo al apóstol Pedro en público. Hermanos, yo hubiese querido estar allí, ¿no? ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? ¿Se imaginan que estamos acá ahora en la reunión y yo le digo, Pastor Gabriel, te quiero exhortar porque la actitud que tú tuviste al comenzar el culto no fue la adecuada? ¿Se imagina eso usted, hermano? No me invita más el Pastor Gabriel a predicar. Pero eso fue lo que pasó. El apóstol Pablo va a reprender. Y eso, hermano, tiene que ser para nosotros un ejemplo. Qué importante, queridos hermanos, es tener a esos apóstoles Pablo que nos exhorten cuando no andamos rectamente.
La palabra de Dios dice en Proverbio que son una bendición. Dice que fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. ¿Qué quiere decir ese versículo? Es mejor el dolor de la reprensión de aquella persona que te ama que una persona que te soba el lomo y te dice, hermano, está todo bien, ¿sí? Cuando sabe que lo que estás haciendo está mal. Otra lección que nos deja este pasaje, mis amados hermanos, es que no importa el tiempo que tú lleves o el cargo que ocupes en la iglesia, a veces te puedes caer. Hay ocasiones en las que te puedes equivocar y más vale que seas una persona que pueda ser reprendida. Me acuerdo una ocasión, hermanos, estaba predicando en mi iglesia, allí en Las Camelias, y le digo, hermanos, si alguno de ustedes alguna vez ve una actitud incorrecta en mí, si alguno de ustedes ve que hay algo que es de reprender en mí, hágalo, por favor hágalo, porque yo soy un hombre pecador, redimido por la sangre de Cristo, pero pecador, y me puedo equivocar. Y algún día usted me puede encontrar cruzado y no le voy a responder con amabilidad, y van a estar diciendo, pastor, usted no me habló bien, y yo me voy a tener que arrepentir. Entonces, después del culto, se me acerca una hermana y me dice, pastor, yo no estoy de acuerdo con usted. Digo, ¿por qué, hermana? Porque ahí en 1 Timoteo 3 dice que el pastor es irreprensible. Nadie le puede decir nada. Digo, no, pues hermana, eso no significa ese pasaje. Ese pasaje dice lo contrario, que el pastor, ¿cierto?, no puede tener una acusación válida, que algo de lo cual se le pueda tomar. No que usted no me puede reprender a mí, ¿sí? Obviamente que toda reprensión que hacemos en Cristo la hacemos en amor. Esta reprensión, con lo dura que es y al ser pública, no deja de ser una reprensión amorosa. ¿Sabe por qué tenía que ser pública? Porque el pecado de Pedro fue público. ¿Qué es lo que dice? Pedro llegó a Antioquía. Hermano, Antioquía, la iglesia misionera por excelencia, la base de operaciones de los viajes misioneros del apóstol Pablo, donde por primera vez el evangelio es predicado a los gentiles, donde se hace la luz para los gentiles, ¿sí? Esta iglesia no podía ser pervertida, esta iglesia no podía, bueno, ninguna de las iglesias, pero esta era una iglesia que era un ejemplo. Y allí estaba ocurriendo algo que no debía pasar. Un apóstol estaba siendo parte de una simulación a causa de ¿qué? Del temor. ¿Sabe? Pedro no estaba desechando la salvación por medio de la justificación. Pero Pedro tenía temor de estos legalistas que habían venido desde Jerusalén. ¿Y cuál era el problema? Que Pedro, habiendo llegado algunos meses antes, estaba con los gentiles. Hermanos, recordemos que para los gentiles, para los judíos, era una abominación entrar a la casa de un gentil. ¿Recuerda usted que los judíos le decían a los gentiles perros? Ellos no se iban a relacionar con un gentil. Pero acuérdese también usted que ese apóstol Pedro, al que el Señor le da una revelación, ¿se acuerda? Cuando baja un lienzo desde el cielo y habían animales que ellos llamaban inmundos, y el Señor, ¿qué le dice? Pedro, mata y come. Y él dice, no, Señor, yo no he tocado nada impuro. Y el Señor le dice, lo que yo he limpiado, no llames tú inmundo. Y esto era para luego, ¿cierto?, escuchar el toque de la puerta y ver al encargado enviado por un romano llamado Cornelio que le invitaba a casa. Y Pedro entonces dice, ok, esto es, y acompaña a este sirviente de Cornelio, y llega a la casa de Cornelio y les predica el evangelio y cae sobre ellos el Espíritu Santo. Y Pedro dice, wow, el Espíritu Santo también cae sobre estos gentiles, igual que como los judíos. Y una revelación nueva, un misterio se abre en la Escritura. Un misterio en la Biblia no es algo oculto para siempre, sino que algo que estuvo oculto, que ahora es revelado.
que Dios quiere hacer un solo cuerpo entre judíos y gentiles, la iglesia. Y que todos somos iguales en Cristo Jesús. Maravilloso. Pero este mismo Pedro que había recibido esta revelación y había venido a Antioquía y que comía en la casa de los hermanos, ¿cierto? Y que un día sábado un hermano le dijo, oye hermano, vamos a hacer un asadito, ¿sí? ¿Puedes venir, Pedro? Vamos a hacer un lechoncito. Oh, Pedro dijo, yo jamás he comido lechón, ¿no? Porque este animal era inmundo. Pero lo probó y dijo, está rico, ¿no? Y feliz comía. Pero de repente llegaron los de Jerusalén. ¿Y qué pasó con Pedro? Dijo, aquí me voy a cocer. Con papas, ¿cierto? Porque estos hermanos no comen chanchito. Estos hermanos no comen con los gentiles. Y dice que él se retraía. Esa palabra en el original nos habla de una retirada táctica. Emprendió, ¿cierto?, la retirada. Y el apóstol Pedro, hermano Pedro, apóstol, le dice, ¿va a comer un día con nosotros? No, hermanito, yo lo siento, ya estoy invitado a la casa de otra persona. Ah, bueno, ya está bien. Oye, el hermano Pedro ya no viene para acá. ¿Qué pasa? No, vinieron los hermanos de Jerusalén. Y los hermanos gentiles dicen, ¿entonces está mal comer cerdo? Parece que sí. Oye, pero en realidad no se ha juntado más con nosotros que no estamos circuncidados. Capaz que sí había que circuncidarse, ¿cierto? Sí. Probablemente nosotros no estamos tan bien, porque si el apóstol Pedro, y además Bernabé, el hermano Bernabé, el hermano más amoroso de la iglesia, ni el hermano Bernabé se quería juntar con ellos. Hermano, ¿ustedes se imaginan lo que empezaron a pasar dentro de la iglesia? Los hermanos empezaron a dudar de su calidad de cristianos. Pudieron empezar a pensar que eran de segunda categoría por ser incircuncisos, gentiles, por no respetar las leyes dietéticas. Había un problema allí. Y Pablo dijo, no, esto no puede ser. Porque están haciendo caer, ¿cierto?, de la convicción más hermosa a estos pequeños por causa de temores que son del pasado. Y entonces va a reprender al apóstol Pedro en público. Y le dice, el problema, Pedro, es que tú con tu actitud estás haciendo que estos hermanos cristianos salvados comiencen ¿a qué? A judaizar. O sea, comiencen a pensar que el evangelio no es suficiente, que hay que darle las obras de la ley. Pedro le dice, esto no es así. Porque si fuera así, entonces por lo demás murió Cristo. Nosotros también entonces estamos perdidos porque somos judíos y no seguimos la ley. No solamente ellos, nosotros también estamos mal. Pero, y aquí está la clave para entender el verso 20, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabes? Este verso no está haciendo un llamado a la autoaniquilación, como muchas veces pensamos. Porque en nuestra mente y en mi mente, este versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado, se unía al llamado del discipulado completo y radical que el Señor hizo cuando dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Porque aquí no está diciendo que yo debo crucificarme cada día para seguir a Cristo. Aquí está diciendo, con Cristo estoy crucificado. Está hablando de una realidad, de algo que ya es. Pablo está diciendo, yo ya no soy deudor a la ley. ¿Por qué? Porque yo ya morí en Cristo. ¿Sabe que la ley establece que usted no puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito? Eso dice la ley. Usted no puede recibir 2 condenas por un mismo delito. Y Pablo está diciendo, a nosotros los creyentes ya nadie nos puede condenar por causa de la ley, porque ya nosotros hemos pagado en Cristo el precio, porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Es justo. Pero nosotros estamos en Cristo y Él ya pagó el precio por nuestra salvación. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Acompáñeme rápidamente, por favor, al libro de Romanos. Porque al igual que el libro de Gálatas, el libro de Romanos nos va a hablar acerca de la justificación por medio de la fe. Y vamos a leer a partir del verso 1 en adelante. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea, todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Mire lo que dice acá, no dice será crucificado. Dice fue crucificado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de él. Entonces, esto es, de hecho Pablo ocupa la misma frase, estoy juntamente crucificado. ¿Y acá qué dice? Que hemos sido crucificados juntamente con él. Hermanos, este versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado, lo que es un canto de libertad. Pablo está diciendo, nosotros ya no somos sujetos a la ley, porque ya se pagó por nosotros, hermanos. Esa es la razón por la que no estamos comiendo la dieta judía. Esa es la razón por la que no estamos obligados a circuncidarnos. Esa es la razón por la que no tenemos nosotros que guardar el Shabbat. Esa es la razón por la que nosotros no tenemos que celebrar las fiestas y todas estas leyes que se habían establecido para el pueblo. Porque nosotros ya hemos muerto. No puedes juzgar a una persona muerta. Cristo murió y nosotros morimos con él. Ahora esto es interesante. Hay un joven en nuestra iglesia, una pareja joven, que ha conocido a Cristo hace muy poquito y comenzamos la semana pasada en un proceso de enseñanza personalizada con ellos. Y él es muy sincero, me encanta, me dice, pastor, mira, yo creo en Cristo, ¿sí? Pero usted sabe, pastor, yo soy medio cabeza dura, ¿sí? Hay cosas que no entiendo. ¿Me puede explicar de nuevo qué cosa? Le digo, Felipe. ¿Cómo es eso que Cristo ya murió por mis pecados y cuando Él murió yo no había nacido? Oye, buena pregunta, Felipe. Porque lo que pasa, le digo, Felipe, es esto, que Dios ve todo el panorama completo de la historia. Él no está sujeto a la historia. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, tú ya estabas ahí con Cristo. Porque Él te vio desde la eternidad. Y pagó el precio por tu pecado desde la eternidad. Y envió a su Hijo para hacer efectivo ese pago. Y ahora tú, querido Felipe, puedes decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ahora, ese ya no vivo yo es una declaración de que ese viejo hombre, ese que está sujeto a la ley, ese que está esclavizado al pecado, ya no vive. Y no vive, ¿sabe por qué? Porque está crucificado. El mismo apóstol Pablo va a decir en Gálatas, en esta misma carta, en el capítulo 5, en el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y sus deseos. Pablo estaba diciéndole que tenemos libertad porque ya alguien pagó el precio por nosotros.
No había que volver a esclavizarse a la ley. Pablo va a decir, ¿sabes? La ley me mató, porque yo nunca pude cumplir con la ley. ¿Quién puede, hermanos? Nadie puede, porque la ley nunca fue dispuesta para que el hombre la cumpliera. La ley fue dispuesta para que todo fuese puesto bajo pecado, para que tú y yo reconociéramos que no podemos por nosotros mismos. Tú y yo, toda persona debe reconocer su maldad. Y la ley está dispuesta para eso, para culpar. Pero Cristo está para salvar. Cristo está para perdonar. Cristo está para transformar. Ahora, hermanos, ese viejo hombre que estaba condenado, ese viejo hombre esclavo, no solamente a la ley, sino que al poder del pecado, ya ha sido crucificado. Ese viejo Samuel, viejo Gabriel, viejo Victoria, viejo Vicente, está ahí en la cruz. Ya no vive. Por eso Pablo dice, ese viejo Pablo ya no vive. Y lo que ahora vivo. Y parece una paradoja, ¿no? Porque vive o no vive. ¿Sí? Y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo. Es que lo que él está diciendo es que hay un antes y un después. Hay un viejo yo y hay un nuevo yo. El viejo yo está ¿dónde? En la cruz. Y el nuevo yo vive. Y vive por la fe ¿en quién? En el Hijo de Dios. En esa confianza, porque la palabra fe es una confianza total, plena en la persona del Señor Jesucristo. Y dice, ahora yo vivo así, por medio de esta fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y hermanos, ese es el key, esa es la llave de la vida cristiana. Entender que hemos sido salvados porque uno nos amó y se entregó por nosotros y lo dio todo y pagó el precio. Y ahora nosotros hemos sido liberados para vivirlo a Él. Pero qué tristeza, porque hay tantos creyentes que hoy viven en esclavitud. Hoy hay tantos creyentes que viven bajo el yugo del legalismo. Hoy hay tantos creyentes que viven bajo la servidumbre dolorosa de pensar que deben hacer cosas para agradar y para ganar el amor y para sostener el amor de Dios sobre sus vidas. No, mis amados hermanos, no es así. Yo tuve la experiencia hace ya años atrás de servir en el ministerio carcelario. He estado en muchas cárceles, pero no por delitos que yo haya cometido, sino porque de alguna manera Dios quiso que yo estuviese allí predicando el Evangelio. Y había algunos hermanos de otra línea, ¿cierto?, que no me querían mucho, porque me decían el salvo siempre salvo. Si usted es el salvo, ahí viene el salvo siempre salvo. Porque yo creo que la salvación es permanente. No la gané, no la sostengo. Él me sostiene a mí. Y por eso estoy seguro, porque nadie me arrebata de su mano. Nadie me arrebata de la mano de Cristo, nadie me arrebata de la mano del Padre. Sí, claro, pues me decía esta persona que no me quería mucho. Es re fácil así, pues entonces, porque ustedes creen en el Señor Jesucristo, después se largan a la vida, cierto, libertina, total, ya los salvó. Yo le decía, ¿sabe, hermano? A mí me parece que usted no tiene idea del Evangelio. Porque cuando Cristo te salva y te perdona de tus pecados, tú lo último que piensas es ir a vivir al pecado. Si Él te salva y te perdona, Él te hace una nueva criatura. En Cristo somos regenerados, tenemos una nueva naturaleza. El Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, ¿cierto? Efesios capítulo 1, verso 13. Habiendo escuchado el Evangelio de vuestra salvación, os selló, dice, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Y tenemos el Espíritu Santo y una nueva naturaleza que lo que ama y anhela es ¿qué? Cristo, su palabra, su iglesia, la oración, la palabra. Entonces cambia el switch, porque ahora lo que yo hago es servir por amor. ¿Por qué usted está acá? ¿Por qué? ¿Por qué vino hoy? Un jueves en la tarde pudiese estar en su casa comiéndose unas ricas sopaipillas pasadas. ¿Ah? ¿Pero qué está haciendo acá? Canuteando en la iglesia. ¿Por qué? Porque es fanático. Sí,
pero es fanático de Cristo. ¿O vino usted acá para cumplir porque si no se va a perder? Una vez vino un testigo de Jehová a mi casa. Yo le digo, usted vino a mi casa, yo quiero hablar con usted. Le puedo hacer una pregunta así, ¿por qué está aquí? ¿Me vino a salvar a mí o se vino a salvar a usted? Me quedo mirando así como sorpresa. Sí, digo, porque si usted no viene y cumple con sus horas, usted se va al infierno, ¿o no? No, ellos no creen en el infierno. Se va a ninguna parte, se desaparece. No va a disfrutar de la nueva tierra, digámoslo así. Ese es el problema con el legalismo. Que entonces ya no sirves por amor, sino por temor. Y andas en temor toda la vida y nunca puedes experimentar la libertad. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Cuando vives bajo la ley, vives bajo el temor. Y nunca puedes estar seguro. Pero cuando vives por Cristo, vives en el gozo y en la libertad que Él te da. Y si reconoces que Él es quien da salvación, también vas a reconocer que Él es el que hace cambios en nuestra vida. Porque dice la palabra que Él es el que hace en nosotros y pone el querer como el hacer ¿en qué? En su santa voluntad. ¿Tenemos responsabilidad nosotros como creyentes? ¿Tenemos responsabilidad? Por supuesto que sí. Pero podemos concluir en algo así. Todo lo bueno que hay en mí es porque Cristo lo puso, ¿cierto? Y todo lo malo que hay en mí es porque yo no he dejado que Él haga la obra. Me he resistido de una u otra manera. Hermanos amados, aquí hay un evangelio que defender, el evangelio de la libertad. Pero al mismo tiempo hay una libertad que proclamar, que es la libertad del evangelio. Y hay un amor que corresponder, porque Él dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe? El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 14 va a decir que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Y qué va a decir? ¿Sabes? Si uno murió por todos, entonces ahora estos todos deben ¿qué cosa hacer? Vivir por aquel que murió por ellos. El apóstol Pablo estaba diciendo a los hermanos que el vivir en la libertad del evangelio es abrazar la gracia y no desecharla. Porque si tú vives en el legalismo, entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 21, desechamos la gracia. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, hoy el llamado de Cristo para esta iglesia es vivir en libertad, sostenidos por el amor de aquel que se entregó a sí mismo por usted. El llamado para todo creyente hoy es poder corresponder a un amor tan maravilloso, tan grande, tan profundo, tan poderoso, que fue capaz de enviar al propio Hijo de Dios a morir. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, y siendo aún pecadores, dice Pablo, Él vino y nos salvó. ¿Cuánto más nos librará de la ira venidera? Estamos seguros, estamos tranquilos. Pero ¿sabe? Quiero decirle algo. La crucifixión es una muerte lenta. ¿El viejo hombre está crucificado? ¿Sí o no? Con sus deseos, ¿cierto? Con su poder, está ahí, crucificado. Pero ¿sabes? Desde la cruz Él grita, ¡déjame bajar! ¡Déjame bajar! Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro. Y tristemente muchos creyentes que van por la vida dándole resucitación, RCP, ¿cierto? Al viejo hombre. Y es por eso que Pablo va a decir, hermanos, no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5. Hay otras traducciones que dicen, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne están allí, pero están crucificados. Gritan desde la cruz,
Pero usted puede hacer el oído sordo. ¿Cuándo? Cuando anda en el Espíritu. ¿Y cómo se anda en el Espíritu? Yo viví un tiempo en República Dominicana y conocí a un viejito allá en Dominicana, muy ferviente, y él decía: hermano, a usted le hace falta boa. ¡Buah! ¿Qué es eso, hermano? Boa, hermano. Biblia, oración y ayuno. Así se anda en el Espíritu. Así se anda en el Espíritu. Biblia, oración, ayuno. Orar fervientemente, instruirse conscientemente de la palabra y mortificar esta carne que quiere que hagamos lo que es contra el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis hacer. Y manifiestas son las obras de la carne, va a decir el apóstol Pablo, Gálatas 5, las cuales son adulterio, fornicación, lascivia, ¿cierto? Inmoralidad, celos, contiendas, iras, borracheras, herejías, todas estas cosas. Pero los que son del Espíritu tienen el carácter de Cristo. Y el fruto del Espíritu es manifiesto en ellos: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, fe. Y contra tales cosas que dice, no hay ley. Hermanos, podemos andar en el Espíritu porque el viejo hombre fue crucificado. Pero necesitamos anhelar esa llenura del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, dice el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5. Antes sed, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu. ¿Sabe? La Biblia nos llama a buscar la llenura del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo, porque ya el viejo hombre ha sido crucificado. Hermanos, el mundo que no conoce a Cristo es esclavo del pecado y está bajo la condenación de la ley. Pero usted que está aquí, que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, que se ha abrazado a la cruz de Cristo, hoy es libre. Y puede vivir en esa libertad si vive en el poder del Espíritu de Dios. ¿Va a vivir así? ¿O se va a poner otra vez bajo la esclavitud del pecado, de la ley? Hermanos, hoy Dios nos llama a la libertad. ¿Sabes si hay algún pecado en tu vida hoy? Es tiempo de confesar. Pero es tiempo de confesar y decir: Señor, aquí traigo delante del altar este pecado que ha estado en mi vida presente, porque sé que tú lo has crucificado ya en la cruz. Y usted puede decirle: ese pecado ya no tienes poder sobre mí, porque Cristo te crucificó en la cruz. No hay autoridad sobre mí, sino el poder del Espíritu Santo que mora en mí. Y usted va a tener victoria. ¿Cree eso? ¿Cree eso? ¿Acaso usted está buscando, piensa que tiene algo más que hacer para agradar a Dios? Debemos vivir agradando a Dios, pero quiero decirle algo: usted no puede hacer que Dios lo ame más de lo que ya le amó. Porque siendo usted pecador, Cristo vino al mundo como muestra del amor de Dios. Esa es la muestra más grande de amor. No puede haber otra muestra más grande. Viva en esa libertad, hermanos. Viva en ese amor. Recuérdeselo día a día: Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él me amó. Y cuando Satanás venga a traer pensamientos de tristeza, cuando Satanás venga a traer sentimientos de culpa a su vida, usted le dígale: ¿sabe qué? Él me amó, se entregó a sí mismo por mí. Ya no soy tu esclavo. Yo ahora vivo en la libertad de aquel que se entregó por mí. Hay uno que le ama, hay uno que se entregó por usted. Y si tú estás acá y no tienes una relación personal con Cristo, si nunca has llegado a esa instancia de decir y mirar al cielo y decir: ¿quién eres, Jesús? Hoy puede ser tu día en el que reconozcas tu condición de pecado, tu condición de esclavitud, y puedas decirle: Cristo, yo quiero que me salves. Cristo, yo quiero que tú me perdones a mí. Yo quiero tener esa libertad en el amor tuyo, de esta libertad preciosa de la que han estado hablando en este día. Hermanos, nosotros podemos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Quiero que me acompañen en oración. Nuevamente, hoy día Dios puede traer libertad a su vida.
Usted no es esclavo del pecado si tiene a Cristo en su corazón. O usted puede clamar delante del trono de gracia diciendo, sálvame, soy pecador. Pablo tuvo que reconocer que nada de su vida religiosa le pudo salvar. Tuvo que tener un encuentro personal con Cristo. Y vamos a orar. Oh Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, tú nos conoces desde la eternidad, Señor. Y tú nos viste desvalidos. Tú nos viste miserables. Señor, no viste a algo en nosotros por los cuales fuéramos deseables delante de ti. Muy por el contrario. Señor, no hay mérito en nosotros. Señor, no hay en nosotros algún atisbo. Quisiera, Señor, que tu corazón se volviera a nosotros. Ha sido tu pura gracia, ha sido tu puro amor. Oh Dios, y nos saliste al encuentro, como lo hiciste con este Pablo. Algunos, Señor, caímos dolorosamente del caballo sobre el cual estábamos montados. Nuestra justicia personal, nuestra religión, nuestra forma de verte a nuestra manera, nuestro orgullo. Pero nos bajaste de allí para que pudiésemos mirar al cielo y ver esa luz gloriosa, la luz de Cristo que ilumina y trae libertad. Oh, amado Dios, gracias porque hoy no estamos bajo la ley. Hoy no vivimos en el temor. Hoy vivimos en el amor de aquel que murió, de aquel que fue sepultado y resucitó al tercer día y hoy vive para traernos a nosotros toda salvación, toda justificación. Y nosotros queremos proclamar este evangelio de libertad. Y nosotros queremos ser heraldos, Señor, que defiendan con fervor que la salvación viene por la fe en la persona del Señor Jesucristo, en el sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz. Señor, ayúdanos, porque hay muchos que van pervirtiendo el evangelio. No que haya uno diferente, Señor, sino que hay otros que han engañado, falsos profetas, que traen, Señor, un mensaje pervertido. Oh, libra nuestras iglesias, Señor. Libra nuestras iglesias de esos errores, de esos horrores, Señor. Que siempre podamos predicar el evangelio puro y santo que nos es traído por medio de tu palabra. Señor, si hay alguno que está luchando con el pecado hoy, que pueda, Señor, luchar, pero sabiendo que la batalla ya ha sido ganada por ti en la cruz, que no está desvalido, que si el viejo hombre, esa vieja mujer quiere tomar el control, Señor, podamos decir con toda seguridad que está crucificado, que ya no está empoderado, sino que Cristo hoy vive en nosotros y el Espíritu Santo nos vitaliza para vivir la vida de Cristo. Señor, ayúdanos, porque queremos ser, Señor amado, aquellos que vivan a Cristo, aquellos que proclamen a Cristo. Señor, gracias te damos por el gozo de la salvación puesto en nosotros y porque hoy nos vamos fortalecidos una vez más y agradecidos de que nos hayas amado tanto y te hayas entregado por nosotros. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén.